Espero tener conexión sin problema. ¿Hay alguien que esté conectado y escuche de... hay alguien ahí? Hola, profe, ¿cómo estás? Qué gusto escucharla, muy buenos días. Bienvenida, pues, estimada. ¿Cómo ha estado su mañana? Bien, profe, la suya. Mira, ya es viernes y eso ya cuenta como un antecedente importante para el ánimo. Igual tengo que hacer hartas cositas hoy día y una de ellas es que pretendo este fin de semana tener corregidas todas ya las notas de la primera prueba, que no he terminado de corregirlas. Entonces, ha sido un proceso obviamente más lento de lo que yo esperaba, así que eh, como he ido avanzando harto y ahí me queda poco, entonces ya pues experimento cierta alegría y alivio. Así que de acá al domingo, va a más tardar el día lunes, van a tener las notas en el sistema correspondiente a las de la evaluación número uno. Y obviamente, bueno, como yo les dije, hoy día van a tener una actividad, así que también va a aparecer esta nota, más la actividad de que asistieron, en este caso, a la actividad de egresados. Entonces, para ir ya afinando lo que va a ser el cierre de semestre. Entonces, veo la mañana auspiciosa. La veo como llena como un día que va a ser fructífero. Y es viernes en mi corazón, como diría algún cantante por ahí. ¿Hay alguien más que quiera como comentar algo, partir algo antes de empezar a hacer la clase de hoy día? ¿Están muy cansados o muy cansadas? Es bueno escuchar eso para saber si es que eso sigue así. Yo tengo la impresión de que sí, que muchos de ustedes y muchas de ustedes están ya agotados, digamos, pero me gustaría también escucarlo para saber si eso es así. Hay que escuchar la voz del pueblo, como decía el Puma Rodríguez en el Festival de Viña en la década de los 80. ¿Hay alguien que quiera comentar algo, desahogarse? Las puertas están abiertas. Si es que están conectados, por supuesto, digamos. Ting. Ya, perfecto. Bueno, de todas formas, cualquier cosa la pueden ir mencionando y las puertas, por cierto, están abiertas. Además que un día viernes en la mañana para algunos estudiantes y algunas estudiantes sí puede ser un rival duro de vencer. ¿Qué más les puedo ir comentando? Hoy día en la tarde les voy a subir la bibliografía para la evaluación número 2. Aquellos que a lo mejor andan algo perdidos o perdidas, ¿sí? La primera prueba va a ir en la evaluación número uno, la segunda prueba va a ir en la evaluación número 2 y lo que son estas notas chiquititas, estas notas parciales, cuando les he pedido resúmenes, qué sé yo, y que voy a volver a hacer, van a ir como notas acumulativas en la evaluación número 3. Y allí, por lo tanto, tendríamos todas las notas de nuestro semestre, ya, de este largo año, complejo año, eh, para que así tengamos, como bien muchos de ustedes ya me han conocido haciendo clases anteriormente, tengamos una velocidad crucero respecto del cierre en este caso, de asignatura, y al menos esta asignatura no lo estrese innecesariamente. Así que eso, pues. Dicho esto, voy a comenzar a retomar lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada, eh, y comenzar a hablar de lo que es el genograma, así como también empezar a dar algunas líneas y directrices respecto de la actividad de hoy día, que es muy, muy sencilla, muy simple, pero va en la lógica de que puedan aprender a trabajar con esta herramienta que es el genograma, que como le explicaba yo en la clase anterior, es una herramienta muy, muy usada, muy ampliamente usada por muchos profesionales de la salud. Se supone que la mayoría de los psicólogos debería manejarla. Sin embargo, como tiende a pasar en nuestra disciplina, hay enfoques que no lo usan por considerar que no sé, siendo que el genograma cuenta con mucha evidencia a favor, entrega una visión gráfica del funcionamiento familiar, y bajo esa lógica, más allá de las perspectivas monistas e individualistas, lo cierto está, o centrado solamente en el ser humano, digamos, en el sujeto, llegan, digamos, como variables intervinientes, que sé yo, como dentro de cada uno de nosotros, pero lo cierto está en que los ambientes familiares nos influyen, querámoslo o no. La calidad de la relación que nosotros tengamos en nuestras familias
nos va a influir sí o sí, tarde o temprano, digamos, ¿ya? Por las historias que hay, qué sé yo. Entonces, en esa lógica, es importante, por lo tanto, que puedan hacer esta actividad práctica para que aprendan a usarla. Si no me creen, a los que son clínicos les va a pasar, o a los que les guste la clínica, les va a pasar que cuando lleguen a hacer su práctica a un COSAM o a un CESFAM, les van a pedir que manejen el genograma. Y si llegan a trabajar algún tipo de otro tipo de institución de salud, como un hospital, por ejemplo, o una clínica, les van a pedir que usen el genograma. Y si trabajan en algún programa psicosocial de alguna municipalidad, les van a pedir el genograma. Es habitual, por lo tanto, que lo exijan. Por lo tanto, mi recomendación, futuros y futuras colegas, y como centralino que soy, les recomiendo que empiecen a aprender a ocupar el genograma desde ya. Se van a acordar de mí cuando tengan que hacer la práctica profesional y van a empezar a ver de que ¿alguno de ustedes a todo esto fue estudiante de Raiza Parra el semestre pasado? Porque Raiza, que tuvo que hacer la cátedra también de infanto juvenil el semestre pasado, tengo entendido eso, pero que también trabajó con genograma. Y Raiza, que es de una línea más psicoanalítica, ¿sí? Y que ella trabaja en salud pública, trabaja en el Hospital Barros Luco, hasta lo menos la última vez que conversé con ella. Y si le está hablando del genograma es porque se ocupa, se usa y tengan cuidado con algunos profesores que les digan que no, porque en realidad la cosa laboralmente es así y en términos de la implicancia de intervención, ya sea de la efectividad, ayuda mucho, ¿sí? Miren, préstame atención y vamos a ir retomando las cosas que estábamos viendo la vez pasada, por si es que lo olvidaron, ¿ya? A ver, chiquillos y a ver, chiquillas, voy a partir retrocediendo un poco la diapositiva para explicar el concepto de genograma, ¿sí? Y por lo tanto el grama, como sufijo griego, corresponde a una gráfica, como algo visual, como un esquema, ya por ejemplo, y el geno obviamente hace notar de lo humano, digamos, ya como de las personas, de la gente, por lo tanto, el genograma es como un esquema ya de las personas que interactúan entre sí. Y este esquema, a ver, déjenme volver de nuevo. Y este esquema, si ustedes se fijan acá en esta fotito, no sé si los que tienen celulares lo podrán ver bien, pero lo que aparece acá es, y miren, y es bien interesante. La foto que aparece acá, chiquillos, representa 3 generaciones de familias. Fíjense cómo un esquema muestra 3 generaciones de familias. Vale decir, están, por ejemplo, los abuelos, acá arriba, acá abajo están los hijos de los abuelos, y ellos, por lo tanto, como este varón que aparece acá, como en celeste, y este círculo, que es la mujer, como vamos a ir recordando, dan lugar a, en este caso, a todos estos hijos, y uno de ellos incluso hasta tiene una hija. Casi 4 generaciones en general. La cuarta generación, por supuesto, no se ve diagramada. Pero fíjense cómo uno coloca estos símbolos, uno coloca la edad en las cuales las personas nacieron o cuánto tiempo llevan juntas, si es que algunos han fallecido, que aparecen ahí en la cruz, como ustedes podrán ver. Y por lo tanto, un esquema muy simple, muy sencillo, para poder construir, por ejemplo, familias de 3 generaciones. Muy simple. Es como que ustedes se imaginen que tengan que hacer el genograma de su familia. Dicho sea de paso, les recomiendo que lo puedan hacer. Es una instancia de desarrollo personal muy interesante, muy necesaria también. Muy necesaria también, ahí sí. Entonces, bajo esa perspectiva, esto nos permite, por lo tanto, en vez de hacer toda una prosa respecto del funcionamiento familiar, se van a dar cuenta que aprendiendo a hacer este tipo de esquema, que es lo que vamos a comenzar a ver a continuación, les va a resultar mucho más fácil sintetizar cómo es que funciona una familia y dónde probablemente pueden estar hasta los problemas. eh, digamos, tener, por lo tanto, un mapa del territorio, vale decir, una representación de la realidad familiar, sin duda que nos va a permitir, por lo tanto, saber hacer de mejor forma las cosas que vamos a hacer, ya sea a nivel clínico, comunitario, educacional, hospitalario, etcétera, etcétera. De hecho, hay algunas empresas y algunas consultoras del ámbito de lo laboral que están trabajando con
eh, lo que es apoyo emocional para, en este caso, sus empleados. Y en esa lógica, a los psicólogos les piden que una vez que hayan prestado apoyo emocional a uno de los funcionarios de esa empresa, eh, resulta de que prestando, en este caso, apoyo, después tienen que evacuar un informe y la mayoría de ellos instan a que uno haga un genograma. Por lo tanto, le estoy dando varios ejemplos de varias situaciones donde es importante aprender a trabajar con estas simbologías. Vale decir, el hombre es representado por un cuadrado, ¿sí? En cambio, el círculo es, en este caso, y digamos como que representa a la mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que aparecía y lo que vamos a ir viendo a continuación en otros genogramas, ¿sí? Cuando aparece lo que dice acá, el símbolo de la persona índice, donde aparece el cuadrado y el círculo como con una doble línea, se hace notar de que esa es la persona a la cual se comenzó a atender. Ojo, no tiene que ver con que uno va a seguir trabajando con estas personas, particularmente las perspectivas familiares, que ya voy a llegar a eso, que se desprenden de los enfoques sistémicos y en particular con respecto a una epistemología constructivista y muy relacional. Eh, entonces, en lo relacional, ellos pueden ver, por ejemplo, que el que llegó a consultar no necesariamente es el que está generando las dificultades, sino que hay toda una interacción entre los miembros de los familiares y el problema como que de una u otra manera como que hubiese estallado en uno de los miembros, pero porque la familia no está funcionando bien o hay algún grado de disfuncionalidad familiar, como le denominan muchas veces los terapeutas de orientación sistémica. Entonces, en esta lógica, nos encontramos con que si es que alguien llega a consultar, por ejemplo, si llevan a un niño, al niño va a ver que, si es un niño, por ejemplo, el cuadradito va a tener que ir con doble línea. Si llevan a una niña, va a tener que ir con una doble línea en el círculo, y así como también vamos a ver la simbología con personas que tienen otra orientación sexual, y en esa lógica que también tienen una forma de ser representados en el genograma, ¿sí? La fecha de nacimiento, en general, los años siempre se tienden a colocar adentro ya de los cuadrados, pero hay otras personas que los colocan afuera. Ya en general, claro, siempre hay cosas más rígidas como en cualquier esquema. Lo cierto está en que de una u otra forma uno va, por lo tanto, conociendo formas de graficar la realidad y en esa lógica la realidad familiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo esta perspectiva aparece también un círculo con una cruz y como aparecía lo que estábamos revisando recientemente, cuando se coloca una cruz dentro del cuadrado o dentro del, en este caso, del círculo, o bien dentro de un triángulo, el triángulo es cuando la mujer está embarazada y por lo tanto el triángulo se refiere como una pérdida, claramente nos va permitiendo ir reflejando en símbolos y en signos lo que sería la realidad de una familia. Luego, los miembros de la familia también tienen algún grado de relación, ¿sí? Las posturas, en este caso, como que adhieren o que generaron el genograma, que son, como les comentaba, las orientaciones más sistémicas, eh, trabajan y para ellos es muy fundamental observar el grado, en este caso, de conexión o el vínculo que tienen. Y en esta parte, chiquillos y chiquillas, me voy a, digamos, como referir a el enfoque sistémico, ¿ya? Y de dónde como que proviene, ¿ya? Y cuando le digo como de dónde proviene, como para que puedan ir entendiendo de mejor forma todo esto del genograma. Miren, pasa lo siguiente. Resulta de que cuando el psicoanálisis, las corrientes conductuales y las corrientes humanistas emergieron con una visión muy, en este caso, monádica. ¿Eso qué quiere decir? Que está centrado en el uno, está centrado en la unidad, está centrado en la individualidad. Y por lo tanto, los problemas que las personas podían tener eventualmente correspondía a procesos más bien internos. Vale decir, desde el psicoanálisis haciendo mucho énfasis en los aspectos inconscientes, en el enfoque conductual, el ambiente, claro, tienen ahí cierta similitud con el enfoque sistémico, más grandes diferencias también,
pero que la cosa está puesta fuera del sujeto, de las personas, pero siempre el sujeto, ¿ya? Eh, y con ciertas dificultades para visibilizar la calidad de las relaciones familiares, a diferencia del enfoque sistémico que le resultan más relevantes y centrales. Entonces, el enfoque conductual en ese momento no exploraba mucho esos elementos, ¿sí? Particularmente porque estaba centrado más bien en el aprendizaje y en la modificación de la experiencia. Los enfoques humanistas, centrados en el potencial humano, en mirar las características más positivas de las personas y aprender a hacer uso de esos recursos, ¿ya? También tenían una perspectiva más bien monádica. Sin embargo, hubo un grupo de científicos que comenzó a ver que las personas en general formábamos parte de sistemas, tal cual como funcionaba un computador, tal cual como funcionaba una máquina. Las personas éramos engranajes de esa máquina o éramos parte de un sistema. Así tal cual como siempre dan este ejemplo los terapeutas sistémicos, lo que son las luces del árbol de Pascua. Que si hay una luz que falla, el resto del cable como que puede que no funcione. Y por lo tanto hay que cambiar la ampolletita para que, digamos, pueda funcionar de nuevo ese sistema eléctrico denominado luces en este caso, de Navidad. Todos estos terapeutas, por lo tanto, comenzaron a avanzar con respecto a realizar propuestas epistemológicas, respecto de cómo es que las personas funcionábamos en un sistema y en particular que nuestro comportamiento se debe a la interacción que nosotros tenemos con el resto de las partes del sistema y que por lo tanto había que tener una visión no única o monádica, sino que había que tener más bien una visión relacional. Y por lo tanto, comenzaron a aplicar todos estos aspectos teóricos a los problemas psicológicos de las personas. Y por ejemplo, empezaron a plantear de que la esquizofrenia podía provocarse debido al vínculo que, en este caso, el muchacho o la muchacha con esquizofrenia tenía con la mamá. Empezaron a hablar de cómo es que la mamá generaba, por ejemplo, interacciones doble vinculantes. Vale decir que verbalmente le decía una cosa, pero no verbalmente le transmitía otra. Entonces ese circuito, denominado mamá e hijo, tenía problemas en la interacción desde el comienzo. Esa teoría que gozó de popularidad, por cierto que hoy la evidencia hacia la esquizofrenia es muy fuerte desde lo genético y de lo biológico, y por lo tanto, cuando existen antecedentes familiares de esquizofrenia, uno de los miembros puede tener esquizofrenia en algún momento en este caso, en la vida. Entonces, generalmente es como que no es que si el papá tuvo esquizofrenia, el hijo va a tener esquizofrenia. No, ni tampoco ese hijo, si tiene un hijo, digamos, va a tener esquizofrenia, no, sino que se puede ser un sobrino o una sobrina la que pudiera desarrollar esquizofrenia, como que el gen se salta a la generación como de forma cruzada. Es bien interesante esa dinámica. Entonces, claro, empezaron los sistémicos, digamos, como en esta lógica, como los psicólogos, que empezaron a recoger todos estos planteamientos. Dicho sea de paso, recibieron mucha retroalimentación hasta el día de hoy, también de parte de Humberto Maturana, un gran científico chileno que probablemente ustedes ya han comenzado a leer. Entonces, en esa lógica, nos empezamos a encontrar con que todos los planteamientos realizados por el enfoque sistémico hacían notar de que los problemas de las personas tenían que ver con relaciones a nivel del sistema y en este caso a nivel familiar. Entonces, por ejemplo, los niños cuando sufren de maltrato físico, por ejemplo, los enfoques sistémicos recomiendan no atender al niño, sino atender a la causa. En este caso, atender al varón o a la mujer que está generando maltrato. ¿Me siguen? Dicho de otra forma, si por ejemplo tenemos, yo recuerdo hace años haber tenido una diferencia de opinión muy grande con una terapeuta psicoanalítica de esa orientación, porque ella estaba atendiendo a una paciente que ella diagnosticaba como un trastorno de ansiedad generalizada, porque la muchacha era muy nerviosa, hablaba muy rápido, muy verborreica en ese sentido, y claro, yo lo que le comentaba era que a esa profesora tenía que ver con que esta cosa de ansiedad generalizada, chuta, si hablaba rápido, bueno, era más fácil de abordar, pero siempre había que descartar otras causas. A lo cual ella, por cierto, sonrió y no estuvo de acuerdo. Y yo, bueno, la cosa es que yo seguía atendiendo a esa muchacha y esa muchacha sufría de violencia de pareja. Entonces,
Claro, cuando uno tiene una visión centrada solamente en el individuo, uno deja de ver aspectos asociados a ambientes, aspectos a la familia, aspectos asociados a la pareja o a los entornos laborales, por ejemplo, que son elementos muy fundamentales como para poder describir y explicar el comportamiento y lo que le pasa a las personas. Entonces, claro, cuando se usan estas herramientas familiares, por lo tanto, uno comienza a ver que esta simbología que aparece en esta diapositiva, cuando uno hace el genograma, da muchas luces de cómo las cosas andan. Y claro, hay relaciones de pareja, por ejemplo, que son muy fusionados, muy unidos y por lo tanto pueden funcionar muy bien, pero también les puede restar individualidad, ¿sí? Así como también hay otras personas que estas cosas de relaciones amor y odio que se dan, uno puede decir que son como fusionados y conflictivos, ¿sí? Así como también uno puede simbolizar, por ejemplo, que la interacción, voy a decir, madre-hijo, es muy pobre, que muchas veces se da cuando hay, no es cómo decirlo, cuando hay negligencia parental, por ejemplo, y marental, y la mamá no logra entregar mucho cariño al niño, qué sé yo, y es más descariñada en esa lógica. Hay personas que se encuentran unidas, hay otros que están separados, otros que están más distantes. Lo cierto está en que estas líneas, por lo tanto, nos dan, en este caso, información respecto de la calidad de la interacción que tienen partes del sistema y por lo tanto nos dan luces respecto de cómo esa interacción puede mantener o amplificar los problemas que las personas tienen. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen, chiquillas? Si tiene alguien o alguna duda, me la pregunta sin problemas. Pero también el genograma fue avanzando. Nos encontramos también con la población LGBTI, que son lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales y bisexuales. No sé si lo había comentado. LGBTI, claro. Y los bisexuales. La bisexualidad también aparece. Hay otros que le agregan una letra Q, ya que es lo queer, que es como en el fondo nunca me ha quedado tan claro, pero hay gente que se define como queer, ¿sí? Y digo porque he atendido a algunas personas, yo me acuerdo atendí hace años atrás a una muchacha que se definía como queer, que había una cosa que tenía que ver con ¿cómo se llama? No sé si decirlo como con un interés genuino, pero no sexual por las personas. No sé si corresponde a eso, porque todavía me estoy actualizando con algunas cosas. Sin embargo, lo cierto está en que también se pueden simbolizar en el genograma, ¿ya? Cómo va la homosexualidad, cómo va el lesbianismo, ¿sí? Cómo aparece, por ejemplo, lo bisexual y cómo aparece lo transgénero, ¿sí? Y de dentro hacia afuera, ¿sí? Vale decir que en el caso de mujer a hombre, el círculo es como lo que va adentro y hacia afuera va la estructura como del varón, ¿ya? Pero por dentro se siente mujer. Y al revés, pues, en el caso de cuando la persona se siente por dentro hombre, pero en realidad por fuera se ve como que fuera una mujer. Y estos símbolos también, por supuesto, se pueden ir agregando, ¿ya? De hecho, cuando uno trabaja con genogramas, con personas que corresponden a lo LGBTI, Q, sí, se me había olvidado lo Q, claro, lo que empieza a pasar es que uno empieza a tirar líneas con respecto a cómo anda la interacción en este caso, con el resto de los familiares, y uno ve que allí muchas veces hay alguien con un elemento medio homofóbico y que por lo tanto puede actuar muy negativamente en el curso en este caso, de la expresión, digamos, de la orientación sexual, y por lo tanto, en esa lógica, en esa expresión, ya hay gente que lo puede pasar muy mal si se encuentra con familiares que no están de acuerdo con ello y lo tratan como una patología. Y ahí uno puede ir viendo, por lo tanto, cuando aparecen las crisis de pánico y los cortes o la autoflagelación, ya en muchos y muchas de ellas. Es muy esperable que exista esa cosa. No todas las crisis de pánico tienen que ver con que las personas se guardan todo, sino que también tiene que ver con que efectivamente se guardan todo, pero a veces tiene que ver con el maltrato que reciben algunos muchachos y algunas muchachas producto de su orientación, ¿sí? Que nuevamente vale la pena recordar, no es patología, no es que lo diga yo, sino que desde la década de los 80 la Organización Mundial de la Salud viene ratificando que la orientación sexual no es una patología, ¿ya? Para que lo vayan viendo y por lo tanto hay que despatologizar esas temáticas, que es como parte de nuestro rol
social. Entonces, claro, nos encontramos acá, por ejemplo, con que existen, ya cuando uno va tomando la simbología, que empieza uno a estructurar po, y a preguntar cosas cuando uno entrevista a las personas y uno, por lo tanto, va colocando ya en los símbolos, las edades, la situación, digamos, como digamos, conyugal, si están casados, si están separados, si son convivientes, nos da información de manera muy rápida. Entonces, en esa lógica, esta herramienta nos va a permitir poder hacer la actividad que les tengo preparada para que la puedan desarrollar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el primer gráfico que aparece a mano derecha en la parte superior, donde dice adopción, hijo, aborto, embarazo. Si yo tengo un sistema familiar así, ¿sí? Fíjense que, claro, uno puede ver, por ejemplo, ahí lo grafica, pero porque el autor lo tiene que haber hecho así, generalmente no se grafica de esa forma, pero aparece como el consumo de alcohol y de tabaco, ¿ya? Como un elemento. Sin embargo, aparecen otros datos también que tienen que ver con temas de adopción, perder o sea, un aborto, que puede haber sido espontáneo, y por lo tanto ahí hay un embarazo. Y uno razonablemente puede ir pensando, por ejemplo, que la mujer puede que esté muy nerviosa por el embarazo que tiene, porque ya tuvo una pérdida, ¿sí? Entonces, ya el esquema nos empieza a entregar información. Una de las habilidades, por lo tanto, que ustedes van a tener que ir desarrollando y aprendiendo a desarrollar durante la carrera, o bien el día de mañana cuando trabajen con genograma, ¿sí? Es que el genograma hay que saber interpretarlo y puede uno encontrar muchas explicaciones haciendo una muy buena interpretación del genograma. Otras, por cierto, pueden ser interpretaciones de mala calidad, dicho de otra manera, interpretan lo que no está pasando y que por lo tanto puede llevar a hipótesis incorrectas, que no están sucediendo, digamos, como en la vida de esa familia. Eh, Abajo, por ejemplo, lo que es la delimitación, esta puntuación, digamos que como líneas punteadas que aparecen ahí alrededor de una familia, y eso en general tiene que ver con que es y permite hacer notar qué miembros son los que viven en una determinada, digamos, casa o en un sitio, pero quienes viven juntos, digamos, ¿sí? Como en este caso serían como los familiares, no sé si decir más directos, pero por lo menos con los que uno vive, ¿ya? El colocar perritos muchas veces tiene que ver con que las mascotas forman parte de las dinámicas familiares. De hecho, cuando uno le pide a los niños que hagan el test de la familia, en general los niños siempre hacen las mascotas. Siempre dibujan al perro, siempre dibujan a los gatitos que tengan, o a la tortuga. Y es como, no sé si es triste, pero cuando el perrito falleció, lo dibujaron y después como que le hacen una rayita arriba, como que lo rayan, como que lo ennegrecen. Y muchas veces eso tiene que ver con que están todavía lamentando la pérdida de su mascota, que se transforma finalmente como en un miembro más de su familia. Y abajo, y abajo aparece lo que es ya, por ejemplo, un pequeño genograma con, en este caso, con la gráfica de las líneas, vale decir, haciendo notar la calidad de la interacción que pueden tener los miembros, en este caso, de esta familia. Así uno, por ejemplo, claro, uno coloca que ellos, en este caso, están casados, digamos, esta relación, digamos, como que este matrimonio, me refiero a la parte izquierda, abajo, ya donde aparecen las líneas que aparecen representando a los miembros de la familia. Y sin duda que acá uno lo que puede ir observando es que la relación, por ejemplo, entre la mamá y uno de los hijos varones, es muy estrecha y cercana, aparece como fusionada. También puede que en una de esas uno pueda pensar si es que existe algún grado de aprehensión o no respecto de lo fusionado que está esta relación. ¿Ya? Pero lo cierto está en que llama la atención, si uno mira este genograma, que en cambio el otro hijo tiene la relación rota con el padre, rota, no está en contacto. Y ahí aparece reflejado con una línea y con dos otras líneas que como que la cortan, ¿sí? Así como el signo de igual, pero que se atraviesa a esa línea. Entonces, claro,
empezamos a observar de que este genograma ya nos da información con respecto de que algo puede pasar con este papá, porque se lleva mal con la mamá, tiene la relación rota con uno de los hijos, y habría que explorar probablemente otras de las relaciones que este caballero pueda tener con otro de sus muchachos, ¿ya? En esa lógica, por lo tanto, uno puede ir mirando y entendiendo a partir de un pequeño gráfico cómo es que, por lo tanto, pueden ser las relaciones familiares. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, chiquillos o chiquillas, de lo que hemos estado viendo? ¿No? Bueno, entonces, claro, la actividad que ustedes van a tener que hacer hoy día tiene que ver con lo siguiente y un poco con lo que aparece en este esquema. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá aparece un genograma donde aparecen una, dos, tres generaciones. Tres generaciones aparecen acá. ¿Sí? Aparecen abuelos, aparecen hijos, y hijos que se conocieron y que dieron lugar a otros hijos. ¿Ya? Por lo tanto, hay nietos, nietos más grandes porque aparecen acá de 29 y de 28 años. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez ustedes habían escuchado hablar de las constelaciones familiares, pero como se hace notar en el nombre, la constelación familiar tiene que ver con que uno, como persona, forma parte de una constelación o de un universo de relaciones familiares y que por lo tanto el cómo uno es, el cómo uno actúa, tiene mucho que ver con cómo han sido las historias familiares generación tras generación. Y por lo tanto, lo que consiste, en este caso, cuando trabajan algunos psicólogos y psicólogas con lo que son las constelaciones familiares, es que le muestran a las personas cómo ha nacido la historia, digamos, de su árbol genealógico, cómo ha sido digamos, la historia que se ha ido dando a lo largo del tiempo desde los abuelos y quizás desde los bisabuelos. Entonces, claro, uno comienza, por lo tanto, a ver que es posible sintetizar tres generaciones de familia y la calidad de cómo es que ellos funcionan a partir de un simple genograma. ¿Se fijan cómo va apareciendo esto como una herramienta muy útil? Entonces, claro, si nosotros hacemos como toda una entrevista y como vemos acá en el esquema, en el gráfico, ya en el ecograma que aparece acá presente, aparece como paciente índice o la persona que va a consultar María del Carmen. ¿Sí? María del Carmen aparece en este caso como hija en este caso, de un matrimonio compuesto por doña Enriqueta y don José, y a su vez tiene también un hermano eh, que es Jorge, ¿ya? Y que también en este caso, eh, cómo decirlo? También forma parte como de la familia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta lógica, si es que ella va a consultar un terapeuta sistémico o de desorientación, va a entender de que parte de lo que a ella le sucede tiene que ver probablemente a lo mejor con su historia, ¿ya? Entonces, en esa lógica, claro, uno comienza a ver, por ejemplo, en este genograma, que ella tiene una muy mala relación o una relación conflictiva al menos, con su mamá, de 52 años, ¿sí? Los padres tienen una relación unida, ¿sí? Sin embargo, doña Enriqueta parece trabaja en el comercio y como que tuviera una colitis neurogénica, que hasta donde yo entiendo, eso, la colitis neurogénica tiene que ver con diarrea, ya, pero que se produce cuando existen situaciones o activadores nerviosos que generalmente son emocionales, ¿sí? Cuando la gente dice que como que, no sé, anda como mal el sistema nervioso porque tienen colon irritable, claro, eso lo provoca algo que puede ser algo emocional, pero que se debe a un algo. Y que probablemente desde esta perspectiva tiene que ver con la interacción probablemente con su marido, o bien probablemente con su historia de familia y cómo se llevará con sus hermanos. Entonces, en toda esta lógica,
nos encontramos con que, claro, aparece la línea punteada, ¿sí? Alrededor de esta familia, y por lo tanto se asume a partir de esta línea que son ellos quienes viven en conjunto, ¿sí? Ellos cuatro, ¿ya? Sin embargo, es interesante, por ejemplo, cuando uno ve que José, que es técnico electricista, que tiene 52 años, aparece aquí descrito como alcohólico, que en general hoy día, este genograma no lo hice yo, sino que uno puede encontrar, en este caso en la web. En general soy bien cuidadoso como para mostrar las situaciones de algunas personas que he atendido. Y esto tiene que ver con que en general pueden tener contacto con, o que yo haya atendido algún familiar de ustedes, que no sería raro, ¿ya? Entonces, en esa lógica, claro, no pongo en general genogramas que yo haya hecho por temas de confidencialidad, si bien mucha gente me ha autorizado a que yo lo pueda comentar de forma académica, pero a lo más lo comento como con nuestros nombres y comento cosas muy generales, como ustedes han visto y han escuchado. Entonces, este genograma, claro, no es mío, es uno de los unos que está disponible en la web, pero sirve como material como para poder, obviamente, en este caso, usarlo. Y aparece, por ejemplo, con que es alcohólico, y en general, claro, hoy día uno habla de consumo problemático, ¿ya? O bien de drogodependencia, ¿sí? Que son los conceptos que se utilizan hoy en día, en este caso, drogodependencia al alcohol. Pero miren, fíjense lo interesante, con que eh, José es hijo de otro José, de doña Guadalupe, que aparece fallecida, falleció por un cáncer, y que él tiene problemas de consumo de alcohol también. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, uno comienza a ver cuando uno elabora un genograma es que hay historias que se pueden ir repitiendo. Una de los datos tristes, por decirlo así, que en este caso uno puede observar, tiene que ver con el tema del golpe en estos niños para corregirlos, como para enseñarles. Y muchos papás, por ejemplo, voy a inventar que don José y doña Enriqueta, si le pegaron en algún momento a Jorge y María del Carmen, es porque ellos mismos fueron, en este caso, golpeados por sus propios padres cuando don José y cuando doña Enriqueta eran niños. Por lo tanto, la transgeneracionalidad en este caso, de las formas de criar, van trascendiendo y los golpes se van heredando y por lo tanto, como les digo en los datos tristes, es porque de 7 de cada 10 niños, cuando sean adultos, le van a pegar a sus hijos. Sí, eso va a pasar. Forman parte, digamos, desafortunadamente de la experiencia de las personas y por lo tanto para criar se echa mano a la propia experiencia. Y por lo tanto, una de las intervenciones clásicas que se hace para el manejo parental y marental, vale decir, para fortalecer habilidades parentales y marentales, es que las personas aprendan a mirar sus historias de vida, para ver cómo sus propias historias de vida pueden estar impactando en cómo ellos actúan. ¿Sí? Entonces, el tema, por ejemplo, del consumo de alcohol, ¿sí? Es interesante porque se puede repetir, como quien ha tenido un padre o una mamá con un consumo de alcohol problemático, puede que se repite la historia. No necesariamente con la misma intensidad, por cierto, puede darse, pero sí va a ser un tema, el tema del consumo de alcohol. Entonces, es interesante, yo le busqué este genograma porque permite, en este caso, mostrar ya cómo es que se puede repetir la historia, así como también las historias de conflictos que algunas personas vieron entre sus padres tienen una alta probabilidad de repetirse. Y por lo tanto, si yo digo, ¿sabes qué? Voy a inventar que yo voy al psicólogo o a la psicóloga de pareja y le digo que estoy teniendo problemas con mi mujer, ¿sí? Eh, claro, probablemente en una primera etapa yo no me voy a dar cuenta de cómo es que la historia que mis padres pueden haber tenido puede influir en cómo yo actúe. Y muchas veces algunos varones, por ejemplo, cuando tienen problemas con sus parejas, muchas veces porque han repetido patrones, por ejemplo, asociados o a machismo, por ejemplo, o a inactividad en la casa, o a veces algunas mujeres tienen como referente a su mamá como una forma de resolver conflictos en base al grito, por ejemplo, y tienden a repetir eso. Por lo tanto, claro, el genograma permite que las personas puedan ir tomando más conciencia, les permite que, por otra parte, vayan ampliando un poco la visión de los problemas que pueden sentir que están teniendo. Y en esta lógica, si es que María del Carmen acude a atención psicológica, uno razonablemente podría pensar que
algunos problemas que ella puede tener tienen que ver con su dinámica y su historia de familia. Y dicho de otra forma, doña María del Carmen, o sea, doña, no sé si decirle doña, ya porque tiene 28 años, pero ella vive en una familia con su papá, vive con su mamá y con un papá que tiene un consumo de alcohol problemático. Y por lo tanto uno razonablemente podría pensar que parte de las cosas que le suceden a ella, que pueden ser, puede haber llegado a consultar por problemas del trabajo, puede haber llegado a consultar por problemas amorosos, qué sé yo, y de una disolución de pareja. Claro, si uno suma esto, uno también puede encontrar hartas respuestas también, porque hay una cosa vincular, hay una cosa como de que en el fondo tiene también problemas al interior del seno familiar. Entonces, claro, dicho esto, no sé si alguien tiene alguna duda, chiquillos, no sé si alguna de ustedes tiene alguna duda, chiquillas, con lo que estamos hablando. ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Hola, Nico. Em, Bienvenida, bienvenido, buenos no días. entiendo cómo, no entiendo, o sea, cómo una persona, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, lo del consumo problemático, si o uno de los papás tiene consumo problemático, cómo eso afecta a la persona. Me refiero indirectamente, no sé si se entiende. A ver, a ver, si que te entiendo, Nico, esto tiene que ver cómo a María del Carmen podría afectar el consumo de alcohol del papá, ¿cómo eso? Claro, claro, como así, sin saber, o sea, sabiendo de que ella quizás no toma, por ejemplo. Ajá. Mira, a ver, déjame ir como explicando algunas cosas y a ver si te voy siguiendo en la línea que preguntas, como siempre, con buenas preguntas, Nico. Mira, el consumo de alcohol problemático en general es un tema que se viene estudiando hace décadas, ¿sí? En general, una de las cosas que a veces a las personas se les olvida dentro del análisis es que el alcohol es una droga legal. Por lo tanto, el dueño de la botillería, por más que pueda alguien estar ebrio, ebria, borracho, borracha, curado, curado, le puede vender igual. No hay un impedimento legal, ¿sí? Porque en el fondo el alcohol está legalizado. Lo mismo que el consumo de cigarro, también está legalizado. Ambos son drogas también. Está la marihuana, está la cocaína, ya que son drogas ilegales, junto con otras drogas, por supuesto, consideradas ilegales, pero hay que partir de la base, por un lado, de que la droga, como en este caso el alcohol y en este caso el tabaco, se encuentran legalizados, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que se ha venido mirando en décadas con respecto al consumo de alcohol? Lo que se ha venido viendo tiene que ver con que el alcohol actúa como un desinhibidor conductual y emocional de los seres humanos. Por lo tanto, cuando uno se toma, qué sé yo, no sé, pues, 3 piscolas, ¿sí? Perdón por hablar de alcohol tan temprano, ¿ya? Pero, y tampoco tiene que ver con, con invitarlo a tomar ahora en la mañana. Pero la temática que estamos hablando es muy importante y muy relevante. Como es un desinhibidor, por lo tanto, conductual, emocional, cognitivo también, la gente puede realizar muchas acciones que después, cuando no está bajo los efectos del alcohol, se puede arrepentir. Es diferente cuando uno ve, por ejemplo, que la persona cuando toma alcohol, ya cuando se toma 3, 4, 5, 6 piscolas, se ríe y se ríe, qué sé yo, y se acuesta a dormir, despierta con un tremendo dolor de cabeza. eh, y claro, pero el curado o la curada que se ríe nomás, ¿ya? Pero resulta de que en otros casos este desinhibidor, ya como, digamos, por eso les comento, como de conducta, a nivel emocional, a nivel de lo que las personas quieren decir, se mezcla muchas veces con otros elementos o características de personalidad que puedan tener las personas, que puede poner y desinhibir, por ejemplo, niveles de agresividad, niveles de impulsividad, eh, también desinhibe muchas veces el control sexual, por decirlo así, que uno tiene con el cuerpo de uno en interacción con otro y por lo tanto el alcohol puede actuar como un facilitador
de expresiones sexuales no adecuadas para el contexto. Por cierto que cuando uno se toma varios tragos y uno está con la persona que uno ama y quiere, resulta todo espectacular. Pero hay otras personas, en cambio, que no quieren ser tocadas o no quieren ser tocados y se encuentran con gente que se acerca y que les quiere hacer cosas, digamos, ¿ya? Entonces, en general, el alcohol, claro, uno va viendo que diferencialmente actúa de acuerdo a las características de cada persona, de acuerdo a esta perspectiva también, de acuerdo a los problemas familiares que puedan haber o a las dinámicas familiares que puedan haber. Y por lo tanto, el alcohol puede predisponer, en algunos casos, a violencia intrafamiliar, puede predisponer a maltrato infantil, puede predisponer a negligencia parental, puede predisponer a accidentes de tránsito, puede predisponer para varias cosas, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas que empieza a suceder es que tiene que ver con cómo, por ejemplo, tratar de tener una visión que nos permita poder predecir quién va a tener más problemas con el consumo de alcohol o no. Que sería, por cierto, lo más ideal, lo más óptimo. Sin embargo, uno se encuentra en la acción. Uno ve recién que cuando la gente consume alcohol, recién uno empieza a ver cómo se pone, si se pone más chistoso, si se pone más pendenciero, si se pone más agresivo, si se pone más gritona, qué sé yo. Por lo tanto, en todo este tema, el alcohol, por lo tanto, puede actuar como, por eso les comentaba, como un desinhibidor y puede hacer que la gente haga cosas muy simpáticas como también cosas muy desagradables. Hay personas, en este caso, que el consumo de alcohol es problemático, más allá de que uno utilice el indicador de frecuencia asociado a la cantidad de alcohol. Si es que toma todos los días, ya por cierto un indicador y uno dice, oye, ¿sabéis qué? Y no es como un periodo de todos los días durante las vacaciones de verano, sino que es durante 2 años, 4 años, 6 años, 10 años que existe ese patrón de consumo de alcohol, ¿ya? Que no es por lo tanto un consumo de alcohol más recreacional, sino como que es parte de la rutina, del estilo de vida de la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Es que, por ejemplo, hay personas que con consumo de alcohol problemático pierden trabajos. Pierden trabajo y porque o llegan con alito alcohólico y la primera vez se les permite y otra vez, pues claro, aparece y como que se les reta y ya una tercera y una cuarta vez uno entiende que el problema puede ser más complejo y se exponen, por lo tanto, a la desvinculación o que los echen del del lugar de trabajo. Muchas veces esta cosa de las borracheras, como se le llama, hacen que algunas mujeres, por ejemplo, cuando son matrimonios, se lo tomen a bien. Y es como que llegan, acuestan al marido y se acuestan curado, o acuestan al curado, al pololo, qué sé yo, y el pololo al otro día está bien, pide disculpas, qué sé yo. Pero en otros casos, el varón puede llegar, más allá de seguir bebiendo, ¿sí? Que también no estaría tan bien si es que ya estuvo tomando, seguir tomando en la casa, como que no es bien visto. Eh, sin embargo, hay algunos que les da por colocar la música fuerte, les da por levantar a todos los hijos, les da por cantar. Y claro, y a veces algunos llegan y lo que hacen, por ejemplo, que se ponen a contarle problemas a los hijos o a la señora y se ponen a llorar y quieren seguir bebiendo y quieren volver a salir y por lo tanto el comportamiento bajo el consumo de alcohol de esa persona empieza a ser como más ingobernable, ¿ya? Y por lo tanto con poco control. Por lo tanto, en esa lógica, Nico, el alcohol puede predisponer ya a que se desplieguen una serie de comportamientos que generan una serie de efectos a nivel familiar. Hay cultura, yo me acuerdo era chico, por decirlo así, adolescente más que nada, haber ido a cerca de Melipilla, a uno de los pueblos que existen alrededor y que hoy día ya muchas de ellos son comunas finalmente. Y resulta claro, a mí me sorprendía que el consumo de alcohol era como normal. Era normal que en algunas comunas del campo se haga el metro cuadrado de cerveza en alguna fuente de soda. Es como normal que el taita de alguien, como alguien diría, se cure, po, y llega a dormir la mona, qué sé yo. Eh, entonces, en esta lógica, claro, para algunos tiene una cosa muy simpática, para otros, en cambio, una cosa muy avergonzante. En otros han habido episodios, desafortunadamente, de tocaciones hacia los hijos o hacia las hijas,
En otras situaciones el caballero llegaba enojado y les pegaba a todos. Entonces, el consumo de alcohol, claro, puede ser problemático en la lógica de, no tan solo la frecuencia, como te comento, Nico, sino que también en función de los efectos que puede ir produciendo en este caso, la dinámica familiar de una, valga la redundancia, una familia o de una pareja. Eh, entonces, claro, lo que empieza a darse y lo que uno puede sospechar, por ejemplo, de este genograma, es que pensar por qué la relación de María del Carmen es mala con, en este caso, con don José, por llamarlo así. ¿Qué habrá pasado? Y a lo mejor no es tema tampoco para María del Carmen. A lo mejor María del Carmen dice, ¿sabéis que yo en el fondo tengo problemas en el trabajo, mi jefe me reta cada rato, y yo lo noto que lo que está haciendo es acoso laboral y que por lo tanto, eh, chuta, me quiere echar. Y perfecto, nosotros no podemos apostar a ese foco. Sin embargo, cuando uno empieza a explorar que si que hay otro tema que también le gustaría abordar, terapéuticamente hablando, o a nivel clínico, puede que a lo mejor diga que solamente le interesa lo del trabajo, pero tarde o temprano va a empezar a aparecer esta historia familiar. Porque además que viven con ellos. Entonces, una de las cosas que uno puede decir, por ejemplo, Nico, acá, es que uno como terapeuta, y por eso uno siempre, al comienzo uno debe supervisarse mucho, porque uno puede sugerir sin querer queriendo cosas. Por ejemplo, uno de los problemas que uno ve acá es que si ella tiene problemas con el papá, porque el papá toma, qué sé yo, bueno, ella es ingeniero industrial, puede empezar a tener más recursos y que se vaya a la casa, que se vaya a la casa, que sea independiente, que haga su vida. Y eso nosotros lo podríamos sugerir, pero ¿será la mejor sugerencia? ¿No será la mejor sugerencia? ¿Qué es lo más adecuado para ella? Van a aparecer como dentro de las incógnitas que como terapeuta uno tiene que plantearse como para ver qué tipo de intervención va a hacer. No sé, Nico, si te logré contestar, si iba como por allí tu inquietud o iba por otro lado, que pienso que según yo como que contesté bien, pero siempre tengo que cotejar. Cuéntame si todavía está ahí en la conexión. Sí, profe, sí me respondió. Gracias. Era eso que no lo había entendido tanto al principio. Gracias. Sí, pues, mira, fíjate lo siguiente. Yo he atendido varios casos con gente que ha tenido familiares con consumo problemático, ¿sí? Y para algunos no es tema, para algunos no es tema. El papá se cura, hace un asado con los amigos, qué sé yo, echa la talla, o va al tercer tiempo y no es tema. Es como que se valida que el hombre tiene ese derecho, ¿ya? Pero en otras familias es tema porque, por ejemplo, el papá voy a inventar, de doña Enriqueta, también tenía, por ejemplo, consumo problemático, estoy inventando, y por lo tanto, doña Enriqueta se empieza a encontrar con la misma historia con la cual ella pensó que no se iba nunca a encontrar. Eh, ¿Qué más pueden ir apareciendo como cosas? Muchas veces los hijos que a mí me han tocado atender, ¿ya? O sea, en la época, por ejemplo, cuando yo atendía más adultos, me decían que cuando eran niños a veces tenían que ir a buscar al papá a la fuente de soda, po. Porque veían a la mamá que estaba preocupada porque el papá no llegaba y los hijos en querer colaborar para resolver el conflicto salían a buscar a los papás, po. Y se traían a los papás copeteados, se los traían. Y eso, curiosamente, va generando lo que muestra mucho la investigación, una inversión del rol del cuidador. Entonces, el hijo o la hija empieza o el hijo o la hija empieza a cuidar a la mamá, y en ese proceso de cuidar se puede descuidar también. Y por lo tanto, uno empieza a ver de que se empieza a desarrollar, o ciertos, digamos, como decirlo, estimular cierta carencia afectiva que va a aparecer posteriormente. Es muy interesante esta dinámica, eso es parte de los estudios longitudinales también. Ojalá que lo hubiese descubierto yo, pero tiende a funcionar así. A muchos chiquillos, por ejemplo, les tocó, recuerdo hace años atrás, una vez una muchacha que el papá tenía consumo problemático de alcohol y un día había llegado al colegio y había visto sangre y era porque el papá le había forrado a la mamá, un combo le había quebrado la nariz, y como que esa situación a ella como que le había impactado mucho, 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 porque el papá tenía un consumo problemático hasta en la actualidad. Incluso, Nico, se da mucho que, no sé si tú te has fijado, pero mucha gente que está en situación de calle, vale decir, gente que vive en la calle, consume mucho alcohol. Y por lo tanto, allí se da una cosa de adicciones y pobreza, una mezcla que es muy compleja de resolver, porque también se transforma en estilo de vida.
Y ellos te van a contar que tienen familia, que tuvieron empleo, que lo perdieron todo por el maldito alcohol, qué sé yo, pero se puede producir eso, que el consumo de drogas puede llegar a que la gente quede en una situación de calle. O sea, eso es muy esperable, y que la gente, por ejemplo, que tiene consumo problemático de coca, desaparezca 3 días o 4 días de algunas familias y ande pernoctando po, en diferentes lugares. Po. Da lo mismo, digamos, po, si lo importante es dormir o descansar. Entonces, el consumo, en este caso, de drogas, en este caso legal, tiene una serie de impactos y de efectos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se recomienda para ir redondeando la idea antes de cerrar el primer bloque? Las estrategias van todas apuntando a lo que es el consumo responsable, ¿ya? Y por lo tanto, en el entendido de que las personas cuando van a consumir algo deben entender que eso le va a generar daño sí o sí, en menor o en mayor escala. La gente que fuma harto, la probabilidad de que tenga cáncer al pulmón es alta. La persona que toma mucho alcohol y con mucho alcohol, digamos, grado alcohólico, es probable que desarrolle cirrosis hepática. Eh, en el caso del consumo de marihuana, no se ha mostrado que haya que esté o que relacione con una afección física importante, vale decir, digamos, como con cáncer, qué sé yo, o con problemas de cirrosis hepática, como parece, no, pero sí los estudios están tratando de mirar longitudinalmente, a lo largo, viendo los efectos de la marihuana si tiene algún tipo de efecto. Ahí los estudios han mostrado que sí, otros muestran que no, pero longitudinalmente va a haber que definirlo, ver qué es lo que va pasando. Y hoy día hay muchos países, Uruguay, por ejemplo, que tiene el consumo, digamos, personal, digamos, como legalizado, y ahora lo que estaba viendo en prensa es que México también lo aprobó. Y estos chiquillos y chiquillas, que más allá de que uno diga que la marihuana es buena, qué sé yo, que hay otras drogas que hacen más daño, lo que sea, esto corresponden en realidad no tan solo a medidas asociadas a la libertad de cada persona, son medidas de salud pública. Y muchas veces, por lo menos en el caso de la marihuana, no tan solo pasa por una decisión en términos de materia de salud, sino que tiene que ver con materias asociadas al narcotráfico. Son materias asociadas, por lo tanto, a los ministerios del interior de cada país, porque en el caso de Centroamérica, el consumo, o sea, es una batalla perdida para muchas autoridades, el combatir el narcotráfico. Y por lo tanto, esta medida, que no es rara la de México, que todos, por lo menos lo comentábamos en muchos congresos y en seminarios, era una medida que en México tarde o temprano iba a aparecer, porque en México es uno de los grandes productores de marihuana, por decirlo así, y por lo tanto, en vez de que los recursos policiales se dediquen a abordar el narcotráfico de la cocaína y de otro tipo de drogas más fuertes, se destinaban recursos como para abordar temas asociados al consumo de marihuana, que dicho sea paso, una droga más natural o sea, es natural, digamos, de una planta que inmediatamente se consume. No así el tabaco, que tiene que ser procesado, no así el alcohol, que tiene que ser procesado, no así la cocaína, que tiene que ser procesado. Entonces, en esa lógica, muchos países han estado despenalizando el consumo de marihuana, no tan solo por si es que tienen un efecto inocuo o no hacen nada en la vida de las personas, sino que tiene que ver con medidas, en este caso, de políticas digamos, de cada país, en particular con cómo se aborda el narcotráfico. Entonces, si acá en Chile, por ejemplo, se llega a despenalizar el consumo de marihuana, y cómo el Estado puede ayudar a proveer, qué sé yo, este tipo de droga, se van a dar cuenta que van a dar más trabajo y van a debilitar las redes de narcotráfico inmediatamente asociadas a marihuana, porque nadie tendría que comprar, nadie. Todos podrían tener su planta en la casa, ¿ya? El tema está en cómo algunas personas pueden desarrollar adicción, ¿ya? Y en esa lógica, la adicción a la marihuana no es que el cuerpo pide el probar efectivamente marihuana, como esta cosa de cuando pasa con el alcohol, que se desea una cerveza. Que en la marihuana se puede dar, pero lo que es más fuerte en la marihuana tiene que ver con la búsqueda, en este caso, los efectos placenteros. El hecho de estar volado, por ejemplo, algunos lo buscan. Entonces, más que nada, un elemento a veces más bien psicológicos. Pero sin duda que hay gente que puede sentir los efectos físicos del consumo de marihuana y despertar con ganas de fumarse un pito, por ejemplo. Pero el caso del consumo de alcohol, y para redondear,
junto con el consumo de tabaco, lideran las tasas de mortalidad a nivel mundial. Y en países donde el consumo de marihuana está aprobado, como en el caso de Holanda, y que es como uno de los clásicos referentes que uno utiliza, las tasas de mortalidad asociadas a marihuana no son altas, todo lo contrario. Y nuevamente, las tasas de mortalidad son en drogas, están más asociadas al consumo de alcohol, de tabaco, y en el caso de Holanda y otros países, asociado a sobredosis por consumo de heroína. Acá en Chile la heroína llega muy poco, muy poco. Yo no sé cuántas personas en Chile habrán consumido heroína, pero deben ser poquísimas, versus cuando uno compara el consumo de marihuana, que hay mucha gente que la ha consumido. Sin embargo, una sobredosis de marihuana es muy rara, versus sí puede haber sobredosis de consumo de alcohol y en este caso de consumo de cigarros, ¿ya? ¿Qué actividad será? Lo vamos a ver en el próximo bloque cuando le explique las preguntas que están asociadas a la actividad. ¿Se entiende, Rubén? Vamos a dejar hasta acá, porque, o sea, o lo otro es lo que podría hacer, si me permiten, me alargo un poco, les explico y redondeamos la clase. ¿Les parece? Voy a demorar 5 minutos más en explicar. Entonces, ¿para qué voy a alargar la cosa? Entonces, digamos, como tener otro bloque, si lo puedo explicar al tiro. ¿Qué opina el público que está conectado? Porque solamente les tengo que mostrar eso y explicar eso. Por mí está bien. Ya, veamos los que están presentes. Ya, Nico está de acuerdo. Rubén, ¿estás de acuerdo? Sí, Rubén adhiere. Rubén, Nicolás dice que sí también. Ya, hagámoslo entonces y así les dejo el tiempo para que puedan trabajar. Me lo tienen que enviar esto antes de las 12 del día de hoy. Es muy simple de hacer. Ya, y por lo tanto, gracias Ariel, qué gusto saludarte de nuevo, Ariel. Entonces, miren, lo que ustedes tienen que hacer, por lo tanto, es mirando el genograma anterior que les mostré, este genograma verde que está acá a continuación, ustedes deben responder las siguientes preguntas. Primero, describir en prosa, escribir a mano en qué trataría el caso, en este caso, valga la redundancia, de la muchacha que va a consultar, que en este caso sería María del Carmen, ¿ya? Vale decir con quién vive María del Carmen, cómo es la relación como con los familiares, pero lo deben redactar, lo deben escribir. ¿Me siguen? Ese es el primer ítem. El segundo, ¿qué tipo de relación tiene María del Carmen con José, de 52 años? Tienen que mirar el genograma y decir qué tipo de relación tienen, ¿ya? Pregunta número 3. En relación a la familia que se encuentra delimitada por líneas puntuadas, que es la que nosotros estamos hablando, ¿qué tipo de relación faltarían por caracterizar? Y ahí, claro, uno empieza a mirar y faltan algunas rayitas que uno podría indagar, ¿sí? Como en la relación, por ejemplo, digamos, como de don José con su hijo, ¿ya? Luego, ¿tienen hijos Jorge con María del Carmen? ¿Ya? Y ustedes van a mirar, esto no debería decirlo, pero porque me interesa comentarlo para que lo hagan bien para para la pregunta número 5. ¿Ya? Y bueno, Jorge y con María del Carmen eventualmente podrían tener hijos, pero son hermanos, pues, entonces hablaríamos uno de incesto y por lo tanto como de violación y una figura legal re compleja. ¿Ya? Por lo tanto, uno diría que no tienen hijos, ¿sí? Ahora, sin embargo, y esta es la pregunta 5 y que me interesa que puedan como responderla, porque es donde les voy a prestar más atención en realidad. Si es que ellos, por ejemplo, Jorge de 29 años con María del Carmen, fueran matrimonio, ¿sí? Y ellos viven, por ejemplo, con alguno de los suegros. Ya Jorge viviera o con sus papás o con los suegros, o bien la misma cosa, María del Carmen puede vivir con sus papás o con sus suegros. El tema está en que la pregunta dice, ¿ustedes les recomendarían que ellos, si fueran pareja, por supuesto, tuvieran hijos? Vale decir que no es que fueran hermanos, sino que fueran pareja, una pareja que se fue a vivir en conjunto. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que tuvieran hijos? Y por lo tanto acá debe emerger su opinión, la opinión de cada uno de ustedes, ¿ya? Y mi idea es que a esta opinión agréguenle elementos teóricos que ustedes han ido explorando hasta acá. La idea de esta, chiquillo, es que parte de la bioética, que tiene que ver con cómo la ética se aplica a problemas de la humanidad, en este caso, y biológico muchas veces, en este caso, lo que tiende a pasar muchas veces es que en los tribunales de familia uno se encuentra con los comentarios de jueces y de consejeros técnicos que dicen que esos papás o esas mamás nunca deberían haber sido padres, porque en general ese hijo trajo más problemas, y no es porque el hijo trajo más problemas, sino porque esa pareja ya venía funcionando mal.
Entonces la idea está en que ustedes ahí solamente emitan una opinión. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen, chiquillas? Una opinión desde sus interpretaciones o bien, en este caso, desde su cosmovisión o desde los aspectos teóricos que ustedes encuentran. Eso es todo y me lo tienen que enviar al correo rbascunance, como siempre, @central.cl, y lo pueden hacer de forma individual o bien de forma grupal, máximo 5 integrantes. Individual o grupal. Máximo 5. Dime. Tengo una duda respecto bueno, en verdad no es tanto con el genograma, sino que a lo que habló con el genograma. Ya, Lo que pasa es que... Espera un poquito, dame un minuto. Dame un minuto. Oh, valor. Ya he vuelto, es que estaba pasando la basura. Tenía que sacar la bolsa de basura. Cuéntame, Connie, te escucho. Cuando usted hablaba de lo de despatologizar, ¿Sí? ¿cuál es el... Bueno, no quiero que se malentienda, pero ¿cuál fue el... Entiendo que, por ejemplo, cuando se patologizaba temas así como la homosexualidad, ¿Sí? tenía que ver más con un tema quizá de cosmovisión, sobre todo por el tema de la religión y todo eso. ¿Sí? Pero transexual, bueno, también, pero, pero también puede tener un argumento más que tiene que ver como más biológico, po, porque no hay como una correlación. Entonces, ¿cuál fue el argumento como para despatologizarlo? Mira, hasta donde yo he explorado, porque no soy especialista en la materia, dale, yo te diría lo siguiente, con que más allá de que digamos, la orientación, digamos, que puede tener elementos biológicos sin duda, así como también la identidad que se puede ir construyendo socialmente, ¿ya? Yo te diría que todo esto tuvo en gran medida un ímpetu desde un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Vale decir, con que las personas cuando manifestaban un interés por el mismo género, vale decir, en el caso de un gay, enamorarse de un hombre, y ese hombre a su vez enamorarse de este gay, tenía una cosa de derechos humanos, ¿sí? Lo que empezó a aparecer ya, y esto, y curioso, pero hay que tirar datos a la balanza. Cuando tú empiezas a mirar, por ejemplo, que la gente empieza a hablar de que el homosexual ya es un depravado o es una depravada, ya sexual, ya, y tú tomas los datos con respecto al tema de abuso sexual, quienes lo han hecho, te encuentras con que la población heterosexual es la que tiene más probabilidades de generar abuso sexual. ¿Me sigues? Puede haber un gay o una lesbiana que pueda cometer abuso sexual, sin duda, puede haberlo, pero la tasa es menor a la población heterosexual. Por lo tanto, toda esta cosa, en gran medida, de lo que yo he ido leyendo, tiene que ver con que se empezó a observar, por un lado, que había un enfoque de derechos humanos. ¿Qué otra cosa más empezó a suceder? Que la evidencia empezó a mostrar que las terapias reconversivas, vale decir de que si a alguien le gusta, si no sé, pues a mí me gustaran los hombres, y yo iba donde un psicólogo para que me empezaran a gustar las mujeres, ¿ya? Existían tratamientos, pero con muy malos resultados. Lo que terminaba produciéndose, por ejemplo, y estos datos existen, que el riesgo de suicidio aumentaba con las personas cuando se sometían a este tipo de tratamiento. De hecho, yo recuerdo haber leído en algún apunte antiguo donde el tratamiento para la homosexualidad involucraba la aplicación de shock eléctricos. Ya cuando, por ejemplo, no sé, pues si te gustaba un varón, llegaba una pequeña descarga eléctrica, ya porque así se iba reduciendo esa respuesta condicionada. Pero si tú empezás a decir, oye, pero ¿existían, profe? Yo diría
sí, existían. Y probablemente todavía alguno que otro colega, desafortunadamente, todavía siga haciendo terapias reconversivas, ¿ya? Y esto, Connie, de hecho, el Colegio de Psicólogos lo tiene prohibido como práctica en el país. Uno no puede hacer terapias conversivas, porque además de que uno no sigue los lineamientos de la OMS, uno puede provocar en ese tratamiento el aumento del riesgo de suicidio, en conseguir suicidio finalmente, y uno puede maltratar y dañar mucho a personas que no escogieron sentir lo que sienten. Y por lo tanto, por un lado, empezaron a aparecer, como te comentaba, estos datos que tenían que ver con la tasa de suicidabilidad, empezaron a aparecer los enfoques de derechos humanos respecto de por qué se cuestionaba algo que en el fondo, más allá si es biológico o es una construcción social, lo que sea, pero era un derecho, por lo tanto, a las personas a escoger, por decirlo así, o decidir, entre comillas, digo entre comillas porque la carga biológica es súper fuerte en estos temas. Eh, en esa lógica no, no tenía lógica destinar este tipo de tratamiento. Por cierto que aparecían elementos religiosos que tenían que ver con que hasta el día de hoy, con que el matrimonio tiene que ser un matrimonio heterosexual, pero claro, ahí uno ve, por ejemplo, el acuerdo de unión civil, que es lo que ocurrió y que apareció y que hay muchos gays y lesbianas que han decidido casarse, digamos, o sea, o Ah, sí, pero contraer. le ¿Ah? preguntaba el tema biológico por el tema de lo transexual, no de lo homosexual. Ya, mira, y el de lo trans es lo mismo, es lo mismo. De hecho, lo que empieza a ocurrir es que si tú llegas a conocer personas trans, una de las cosas que les pasa y que terminan muy dañadas cuando no reciben apoyo, cuando son pequeños o cuando son pequeñas, es de mucho daño. Hay mucho maltrato que les toca pasar, ¿ya? Y por lo tanto, por eso te comento, un enfoque de derechos humanos. Y por lo tanto, lo trans no es una patología, no lo es, y ya está demostrado, qué sé yo. Y claro, lo peor que uno puede hacer es llevar a ese niño a un terapeuta para que le aclare las ideas respecto de que él no es niña, sino que es niño. ¿Me sigues? De hecho, existen una gran cantidad de, en este caso, de ONGs que hay una que se llama Transitar, si mal no recuerdo, y donde, claro, esta cosa que tiene que ver con que hay personas que por fuera muestran una cosa, pero por dentro se sienten otra. No se sienten varón, sienten que por dentro son mujeres. Y al revés. Por fuera muestran que son mujeres, pero por dentro sienten que son varones. Por lo tanto, en esa lógica, como hay elementos biológicos muy fuertes, ¿sí? El llevar a personas a tratamiento, exponerlo frente a eso, es ir contra, por decirlo así, contra la naturaleza humana. Y por lo tanto hay todo un enfoque de derechos humanos allí, y donde nuestro rol y nuestro deber como psicólogos, como psicólogas, es en este caso proteger a los niños transexuales, a las niñas transexuales. Tenemos que protegerlos, porque bullying van a sufrir, maltrato y discriminación van a sufrir. Y por eso hay que actuar como protectores y como garantes de ellos y de ellas. Y una de las cosas tiene que ver con ir viendo cómo la familia lo toma. Algunas mamás lo toman bien, otras mamás no lo toman bien, otros papás lo toman bien, otros no lo toman bien, los dos a veces lo toman bien, a veces los dos lo toman mal, y a veces cuando empiezan estos papás ya a ver de que es su hijo, es su hija, ya, y dónde está el amor, qué sé yo no trabajo mucho en esa lógica, uno empieza a darse cuenta que los papás a veces tienen miedo de cómo la propia familia va a seguir tratándolos, como el primo, como la prima, como el tío, como la tía. Eh, entonces, colitis neurogénica, Rubén, sí. Entonces, en esta lógica lo que empieza a pasar, Connie, es que uno tiene que ir acompañando en este transitar, como dice muy bien el título de esa ONG, eh, acompañándolo en ese proceso. Porque ellos se van a encontrar, ellos pueden, en este caso, experimentar lo que algunos autores llaman como un duelo de las expectativas, porque pensaban que iban a tener un hijo, qué sé yo, varón, qué sé yo, y no se iban a encontrar con esto en la vida, digamos, como con un chiquillo que por fuera se ve varón, pero por dentro se siente mujer, digamos, ¿ya? Y funciona, y es así el tema. Y como le contaba al curso de ayer, hay papás que se dan cuenta de cuando hijos desde pequeños funcionan en la lógica de la población LGBTI. Yo les contaba a los muchachos ayer que hace años atrás había atendido a un adolescente que él era gay,
y el papá era era obrero de la construcción, y no lo estoy mirando de forma despectiva, sino yo tenía el prejuicio de que el obrero de la construcción iba a tener más prejuicios como papá para aceptar la condición de su hijo. Sin embargo, ese no era el tema. El tema es que el hijo se había desescolarizado porque el pololo que tenía, no, era, el papá me decía era un vago, el pololo de su hijo, me decía que ahora tenía como 18 años, no estudiaba, no trabajaba, no hacía nada, y se estaba llevando por ese lado su hijo también, y por eso estaba pidiendo ayuda psicológica. Y en el fondo él se había dado cuenta de que su hijo era niño, que cuando él le regalaba pelotas de fútbol, cuando le regalaba el uniforme de Colo-Colo, el nuevo, el hijo no se lo ponía. El hijo se ponía la ropa de las primas, el hijo se ponía a jugar con las muñecas de las primas, no jugaba con las pelotas, y él vio desde chico, él vio que su hijo desde chico era gay. Entonces, claro, en el fondo él decía que, bueno, todos finalmente lo habían aceptado porque desde chico se había visto que este chiquillo, vamos a cambiarle el nombre, Jorge funcionaba así. ¿Me sigues? Pero hay otras familias en las cuales hay un tema de homofobia muy fuerte. Yo me acuerdo una vez una mamá que me llevó a su hijo para que lo pudiera aclarar porque el papá era tremendamente homofóbico y el chiquillo era gay por donde uno lo viera, digamos. No había vuelta que darle. Y había que, y por lo tanto, yo lo que le comentaba a la mamá, que el chiquillo no, esto no era patología, sin embargo había que abordar la conducta que el papá podía tener hacia el hijo, porque podía ser muy maltratador y podía predisponer a que en la adolescencia ese muchacho desarrollara riesgo de suicidio. En el caso de la población transexual se encuentran con la misma cosa. De hecho, y quizás no debería contar esto como infidencia, pero en nuestra universidad hay gente trans estudiando y han solicitado el cambio de nombre y listo, y se acaba la cuestión, pues no es tema, digamos. Porque además que nosotros como universidad tenemos un ámbito pluralista. La Universidad Central se caracteriza por eso, por tolerar las diferentes opiniones. No adherimos a una idea religiosa, ni tampoco adherimos a un partido político en particular. La Universidad Central en esa lógica, yo les diría que una de las grandes digamos, fuerzas que tiene es que es muy pluralista. Y no es tema, como puede suceder en otras universidades, que tienen una determinada orientación religiosa estas situaciones. Ya para nosotros, de hecho, hay gente que se cambia el nombre. Nos llega el correo de como un memorándum donde tal persona se cambió de nombre. Y no es tema nomás, pues se cambió de nombre y se cambió de nombre nomás, pues. Y tiene derecho a cambiárselo. Entonces pasan esas cosas, Constanza. No sé si te logro responder lo que me preguntas, digamos. No sé si Sí, quieres profe. comentar algo más. Lo que pasa es que todo en verdad iba como una pregunta de fondo, que era porque me acordé del caso, salió hace un par de años, Mm. que decía de un hombre que decía ser como, quería ser como el primer transespecie o algo así, que quería vivir Ya. como perro. No sé si lo cacho. No lo había Entonces es visto. como, ¿es igual de válido o ya entra en otro tipo de situación? Porque de hecho se ponía como, es un dálmata, se ponía Mm. como un traje y como que tenía una dinámica así de que en la casa también le trataran como perro. Y no estoy diciendo por favor que no es comparable, pero me acordé de ese caso y también es como, ¿cuál es, también es como válido o ya entra en otra cosa? Mira, ¿sabes qué te diría yo? Porque no he escuchado de ese caso, no sé la prevalencia, no sé de cuánto será el porcentaje de la población que le puede ocurrir eso. Lo desconozco. Por otra parte, uno podría entender que a lo mejor existe algún grado de delirio, ¿ya? Y por lo tanto tiene como ciertas ideas muy raras respecto a cómo uno tendría que ser, y a lo mejor si él quiere ser dálmata, chuta, si la familia está de acuerdo y lo pueden cuidar, suena raro lo que estoy diciendo, pero si no le causa problema a nadie, no veo impedimento en que él lo pueda hacer, salvo que, por supuesto, uno vea que existe algún tipo de historial asociado a algún tipo de psicopatología, como te comento en casos de esquizofrenia o en casos de delirio, ¿ya? Porque yo te diría, es diferente alguien que tenga no sé si llamarle delirio, pero que quiera ser perro, ¿ya? Versus cuando te encuentras con gente que cree que Dios le está hablando. Y es diferente cuando Dios te habla y tú eres feliz, versus cuando tú llegas con ciertas ideas raras que supuestamente Dios te dijo, como lo que pasa en las sectas, pues, como lo que pasó en la secta de Coyihuay hace varios años atrás, cuando digamos, como el iluminado
decidió tomar un recién nacido y tirarlo al fuego, po, y quemar un bebé, po, quemarlo, po. Y tú decís que Dios te dice ese mensaje, po. ¿Qué Dios te dice eso? El Dios bueno, el Dios católico, ¿qué Dios te pide sacrificar una guagua? Entonces, claro, no, es que el bebé era como la manifestación del demonio, po. Y tú ahí empezás a ver de que hay delirios que pueden poner en riesgo a la población. ¿Me sigues? Hay gente que puede tener delirio y no le hace daño a nadie, pero hay otros, en cambio, que son un riesgo público, po. Son hasta las 12, Christopher. Claro, uno va viendo gente que puede hacer mucho daño con algunos delirios, ¿sí? En algún momento, de hecho, en la historia de Chile, desafortunadamente, existió un presidente que a los homosexuales los mandó a una isla. No sé, la Robinson Crusoe, si no me equivoco. Entonces, uno se encuentra de repente con que hay cosas que en general, si tú me preguntás, y alguien que se cree perro y que está en la casa y que la familia es feliz y lo dejan ser porque lo pueden cuidar mejor ahí que en una institución, un hospital psiquiátrico, por ejemplo. Y si los especialistas están de acuerdo, no creo que haya mucha dificultad. Pero en cambio, si uno ve que eso es la resultante de una patología más grave y lo están dejando sin tratamiento al tipo o a la persona, claro, obviamente allí puede aparecer otra cosa. Y por eso el tema de la bioética, lo que te decía Constanza. Eh, si quieres, Vania, puedes comentarla desde la relación con los abuelos. Es abierta la actividad, por eso no la delimité solamente en este caso a lo de la familia directa de esta muchacha. Así que dale nomás si quieres hacerlo así, Vania. Entonces, Connie, retomando lo que te comento, eh, claro, por ejemplo, mira, una persona que, por ejemplo, tenía un diagnóstico de esquizofrenia y algunos delirios era un personaje que se llamaba el Divino Anticristo, que no sé si lo escuchaste tú alguna vez, que era un señor que andaba vestido como con ropa de mujer, que andaba con un carrito de supermercado por el barrio del Parque Forestal, cerca ahí de Portugal, donde están las sedes de la Católica y la Chile. Y el Divino Anticristo además tenía hasta una columna de opinión en el The Clinic, ¿ya? Que usted a lo mejor lo tienen que haber visto en 31 minutos como uno de los personajes que andaba como con un pañuelo en la cabeza. Él falleció hace unos 2, 3 años atrás. Y claro, en general uno veía que el tipo andaba tranquilo, po. Andaba tranquilo. Ahora, los vecinos que lo tenían ahí decía que de repente lo agarraba a garato limpio, po. Pero no era como una cosa tan compleja. Me refiero en términos de que pusiera en riesgo a mucha gente. Entonces, Jaime, como recién comenté, perdona, Connie, como recién comenté, Jaime, hay que en la respuesta 5 suponer que ellos no son hermanos, que son una pareja y que viven en la casa de los suegros de uno de ellos. ¿Ya? Esa es la lógica. De nada. Entonces, en esa lógica, Connie, yo te diría que muchos de esos casos, por ejemplo, hubo un caso hace muchos años atrás que se trataba de la mujer gallina, ¿ya? Y la mujer gallina te recibía ese nombre porque era una mujer que había nacido con retraso intelectual, con retraso motor, y los papás en ese entonces, como no sabían qué hacer, y como vieron que ella se comportaba como una gallina, la dejaron viviendo en el gallinero. ¿Ya? Y por lo tanto eso se tomó como una situación de violación de derechos humanos, porque en el fondo ella no recibió nunca tratamiento. Y ustedes van a colocar, no sé, pues si ustedes colocan en YouTube caso de la mujer gallina, caso del hombre, del niño lobo, qué sé yo, se van a encontrar con casos donde los chiquillos estaban, como en este caso, viviendo con animales. Y ahí viene la reflexión bioética de si es necesario dejarlos así, o bien si obedece una cosa de derechos humanos porque le están restando posibilidades de vivir mejor. Y por lo tanto ahí aparece toda una cosa asociada a la bioética, que es una larga discusión, por cierto, porque dentro de todo lo importante es que uno pueda entregar las mejores condiciones para que la gente pueda vivir mejor. Desconozco ese caso, yo me imagino que lo que puede pasar es que eso se prestaría como para un comité para ver qué es lo que es mejor. Si quiere ser perro y operarse y transformarse en un perro, le van a pedir algún tipo de evaluación psiquiátrica o psicológica, que es lo más habitual que tiende a ocurrir, y de hecho para las personas trans, cuando tenían que antiguamente
cambiar el nombre, tenían que ir a pedir informes psicológicos y psiquiátricos para mostrar que ellos estaban plenamente conscientes de todo lo que estaban haciendo. Lo he visto, lo vi y he ayudado en casos así, entonces como que tampoco no es que me lo vienen a contar. Entonces lo que te respondo finalmente, Connie, es que es un tema bien interesante lo que planteas. Yo creo que la bioética acá emerge con mucha fuerza, que es la ética aplicada a los problemas biológicos. Vale decir, dejamos a este hombre que sea un perro dálmata o hacemos un estudio como corresponde y vemos si es que no está bajo algún tipo de condición psiquiátrica ya o psicológica o de retraso y que en el fondo le estemos restando vida a esa persona. ¿Me sigues, Connie? Sí, profe, gracias. Ahí googleé el transespecie porque igual es heavy verlo. Y coloca el caso de la mujer gallina. Coloca el caso de la mujer gallina Sí, y lo... te va a aparecer. Entonces, yo creo que tu pregunta, muy interesante por cierto, apunta mucho al tema de la bioética. Para que, quién sabe si el día de mañana, Connie, te transformes en una psicóloga especialista en bioética. Porque acá esta cosa de que si se legaliza el aborto o no, lo cierto está en que va a tener algunas implicaciones. Porque puede que algunas mujeres después, no sé si es que se arrepientan, yo te diría que hay algunas mujeres que no se van a arrepentir nunca de hacer un aborto, pero hay otras que sí, hay otras que sí quedan como con el impacto, es como que después se preguntan si hubiesen tenido más apoyo familiar o de su pareja, hubiese sido mejor haber dado a luz o no. Hay que mirar estas cosas. La bioética va mucho en esa línea. Yo te insto, Connie, que si te gustan estos temas, métete y empieza a leer sobre bioética y vas a ir dando pasos agigantados para transformarte en una buena profesional cuando tengas que decidir de estos temas. Así que eso, pues, amiga. Muchas gracias por la pregunta que acabas de hacer. Así que eso, pues, muchachos, eso, muchachas, les dejo la actividad, me la envíen por correo antes de las 12 y nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana, que tengan un Profe, muy buen día. ¿Sí? Dime. disculpe, yo sé que está cerrando ahora, pero me surgió la duda ¿No? en la pregunta 5, si es que, suponiendo que no sean hermanos, ¿en qué me tendría que basar, por ejemplo, para recomendar si ellos pudieran o no tener hijos? Porque ya que son hermanos, o sea, ya suponiendo que no son hermanos, eh, no tendría que considerar esa familia. Entonces, no sé en qué basarme como para decir pueden o no pueden tener hijos. Mira, Rubén, la lógica de la pregunta 5 tiene que ver con que te imagines que ellos dos viven con alguno de los suegros. ¿Me sigues? Que es muy habitual, po. Es como que tú recibes a tu pareja en tu casa y se pone a vivir en tu familia. O tú, dicho de otra forma, te vas de tu familia y te vayas a vivir con tu pareja que vive todavía con Ah, su... ya, o sea, como que las familias sean los suegros, algo así, ¿cierto? Exactamente, Ah, bacán, ya, eso exactamente. era... Dale, y Rubén, si tú sientes que no tienes suficientes datos, puedes colocar en tu respuesta. No hay problema. No tengo los suficientes datos como para pronunciarme, debido a que, no sé, lo que sea. Puedes hacerlo. La lógica de esta pregunta tiene que ver con que ustedes ya empiecen, no es a emitir juicios, sino a tener cuidado con respecto a los juicios que uno emite. Y por lo tanto empezar a tomar conciencia de que tarde o temprano les van a tocar dar este tipo de opiniones. Entonces, lo que tú consideres, Rubén, lo colocas. ¿Ya? Vale, profe, gracias. De nada, po. Y Christopher, hasta las 12 del día de hoy. Hasta las 12 del día. Es una actividad muy simple, muy sencilla, no les va a tomar más de media hora. ¿No? Así que hasta las 12 del día, digamos, ¿cómo decirlo? Antes de la hora de almuerzo, para que quede, para que quede más claro, antes de la hora de almuerzo. ¿Ya, Christopher? ¿Me entiendes? Bueno, muchachos, bueno, muchachas, los dejo. De nada, Christopher, los dejo y que tengan muy bonito día y muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Que estén bien. Chao, que estén todos bien, Sí, chao. profe.